Hola mi familia de Sonidos del Mar, mi nombre es José Luis Lemus, la persona encargada de transmitirles mensajes de prosperidad, amor y todas las cosas positivas. Y el día de hoy les traigo un video que es muy importante y tiene que ver con el sacrificio de animales en la religión yoruba y como es conocida popularmente como santería. Alrededor de la historia y al transcurso del desarrollo de la humanidad, diferentes tribus y diferentes grupos poblacionales en diferentes tierras practicaban el sacrificio animal como una forma de conectarse con sus ancestros. Incluso el sacrificio animal hace parte de la misma naturaleza en la forma en la cual nos alimentamos de animales. Pero es diferente un sacrificio animal cuando se hace por fines alimenticios a cuando se hace por fines religiosos o espirituales. ¿Qué pasa en otras culturas como los grupos de judíos, como los grupos judeocristianos que en su historia también hacían sacrificios? ¿Qué pasa con las culturas indígenas? ¿Cómo lo ven? Es un tema tabú sin duda. Y muchas personas han tomado diferentes formas de verlo y analizarlo, algunas satanizando el término de sacrificio. Para las personas que ven con miedo y con asombro cuando se sacrifica un animal, a mí me surge una pregunta que es muy importante. ¿Qué come esta persona? ¿Esta persona lleva a la mesa de su casa un pedazo de carne? ¿Un pedazo de pollo? ¿Esta persona se alimenta de carne? Y yo le pregunto, ¿tú qué comes? Hace mucho vi un documental que era muy interesante y tenía que ver con cómo matan a un animal dentro de un rastro o dentro de un matadero, como le llamamos en Colombia. ¿De qué forma es tratado este animal? ¿Cuál es el proceso para llevar el sacrificio? A este animal le sacan el cuero para poder usarlo como piel o para venderlo y llevar a cabo un sistema de producción en el cual simplemente existe una explotación de aquel animal. Las personas sin duda alguna vamos a un centro comercial, vamos a un almacén de cadena, vamos a nuestra carnicería y pedimos una bandeja de carne. Y psicológicamente se nos está olvidando de dónde viene esta carne, este animal. Sin duda alguna, para que llegara a nuestra mesa tuvo que existir un sacrificio. Ahora bien, quiero hablar de un sacrificio que para mí es sagrado. El sacrificio que hace toda madre al darnos a luz y traernos a este plano, que es un proceso muy importante y sobre todo que es de amor, de dolor, pero también de amor. Cuando nosotros nacemos, ya sea por cesárea, ya sea por parto natural, nacemos bañados en sangre. Y es esta misma sangre la que nos da vida. Incluso cuando una mujer tiene a cabo o lleva a cabo el proceso de ovulación, sus óvulos son sangre. La misma formación hace que esta sangre dé vida. Es decir, la sangre tiene un componente espiritual muy importante en nuestro desarrollo. Cuando reflexionamos en torno a los sacrificios de animales, hay algo y es un punto fundamental que nadie puede discutir. Se ha llevado a cabo en diferentes grupos y el día de hoy, pues hablando en torno a cómo se lleva a cabo en la religión yoruba, quiero explicarle a todas las personas que no conocen de esta religión que siempre que sacrificamos un animal lo hacemos con un fin concreto. Lo hacemos a través de un respeto y también lo hacemos a través de unos permisos o la invocación incluso a nuestros mismos santos, orishas y mayores para poder hacer este sacrificio. Pero estoy en totalmente línea y desacuerdo cuando las personas acuden a un sacrificio simplemente por una profanación o simplemente sin un análisis concreto de qué es lo que está pasando. En este punto tenemos que analizar que el sacrificio de animales tiene un fin y es una conexión espiritual, pero no crean ustedes que la religión yoruba, o conocida popularmente como santería, simplemente es la base de unos sacrificios sanguinarios y que han sido satanizados. ¿Por qué han sido satanizados y por qué hemos olvidado que otras culturas también lo hacían? Simplemente porque el judeocristianismo comenzó a dividir y a satanizar todo aquello que no hacía parte de una corriente espiritual como lo era el seguir a Cristo. Por eso la Santa Inquisición comenzó a hacer persecuciones absurdas y torturas a los grupos que no profesaban el cristianismo. Entonces usted dice, bueno, es que va contra Dios el matar y asesinar un animal.
Pues si fuera contra Dios o fuera contra la misma naturaleza humana o con la misma naturaleza de esto, del planeta, de la Tierra, pues simplemente no, el león no se comería a sus presas, el oso no iría a cazar en el río a los salmones, a los pescados, porque es la misma corriente, es la misma teoría de supervivencia y de desarrollo que habla acerca de que pues, se debe llevar a cabo un sacrificio en todo momento. ¿Es necesario el sacrificio animal siempre? No. El sacrificio animal se lleva a cabo solo cuando es necesario y cuando lo dictan los santos. Hay sacrificios que son de diferentes índoles, que tiene que ver con el sacrificio cuando lo hacemos de corazón. Por ejemplo, un sacrificio que es tomarnos un tiempo, un sacrificio que también es dedicarnos al estudio de la religión, un sacrificio que es mejorar nuestras conductas en el día a día, un sacrificio que también tiene que ver con mejorarnos como persona. No todos los sacrificios requieren de sangre y quiero que esto lo entiendan ustedes, no el pertenecer a esta religión nos hace ser sanguinarios. Ahora, ¿usted cree que todos los animales son para un sacrificio loco? No, no tiene que ver con esto. El sacrificio se hace porque alimentamos a nuestras deidades, a nuestros muertos, alimentamos a nuestros santos. Se alimentan a través de esa sangre, pero también nos alimentamos nosotros, porque ese mismo animal va a nuestra mesa. Es decir, no es un animal que queda olvidado, que queda tirado, simplemente es un animal que cumple una función de alimentar al santo y también a nosotros. Y esa unión de alimentar al santo y alimentarnos a nosotros es una unión espiritual, porque tiene una connotación un poco más amplia. Entonces, mi linda familia de Sonidos del Mar, con todo el calor de mi corazón, pero con todo el frío de este hermoso paisaje que nos da este hermoso estado en Estados Unidos de Wyoming, los quiero dejar a ustedes con todas las bendiciones para que analicemos este tema. Lo quiero dejar abierto, no lo quiero cerrar, para que ustedes en esta parte de abajo de este video tengan controversia, participen, opinen y sobre todo también para que hagamos valer y respetar esta hermosa y bella religión, no importa el lugar donde usted esté, y sobre todo también para que todas las personas que no pertenecen a ella, pero que quieren progresar, que quieren desarrollarse y sobre todo que quieren hacer parte de algo que debe tener todo ser humano, que se llama el respeto, lo haga partícipe. Les mando un abrazo muy especial a todos ustedes. Recuerden muy bien que me pueden seguir como Lemus H en Instagram y sobre todo también pueden tener mi número de contacto, que es el +52 1 555 1919 096. Los quiero muchísimo y les deseo todas las bendiciones para ustedes. Muchas gracias.